Hola, alumnos, candidatos al programa CFA y otros interesados en el programa CFA. Yo soy el doctor Heber Longhurst, PhD, CFA, y como muchos de ustedes saben o han escuchado o sospechan, uno de los cambios más fuertes en el programa CFA de ahorita 2020-21 al currículum 2022, hemos visto uno de los cambios más fuertes en el programa CFA en años. Y de estos cambios, uno de los más significativos es justo el cambio de regresión, de agregar regresión lineal al currículum nivel 1. Antes estaba en el currículum nivel 2. Y para ayudarles con este tópico en particular, preparé este pequeño video. Primero voy a simplemente generar algunos datos que vamos a utilizar para esta regresión. Sé que en el examen no podemos utilizar Excel, pero es más visual. Y Excel nos ayuda a entender visualmente algunas cosas. También les voy a mostrar en ambas calculadoras cómo hacer estos cálculos. Entonces, simplemente voy a generar como si fueran retornos pues aleatorios. Entonces, estos son algunos retornos aleatorios y de su lado voy a poner, a ver, dos series de retornos. Si yo hiciera una gráfica, un scatter plot, y trazara una línea que va en el centro de este scatter plot, inclusive ya estoy agregando la fórmula, pero podemos tener una idea de cuál es la correlación entre estos datos. Obviamente, si quito esto, la correlación se acerca a 1, bueno, en este caso es exactamente 1. Una correlación alta. Bueno, con estos datos voy a utilizar, quiero un poquito más lejos. Ok. Utilizando estos datos, ahora sí les voy a pegar como valor. No. Vamos a utilizar estos datos pegados como valor, porque más adelante los vamos a meter en la calculadora. Yo tengo un promedio. Todos sabemos cómo calcular un promedio. La suma sobre n. Y la desviación estándar, que el currículum nos enseñe cómo calcular una desviación estándar. Voy a utilizar el ejemplo primero de X. Es la observación menos la media al cuadrado. Después sacamos la suma de estos datos sobre n menos 1, porque esta es una muestra. En este caso sería 6. Este nos da la varianza. Y la varianza, la raíz cuadrada de la varianza, nos da la desviación estándar. Y si nos damos cuenta es la misma cifra. Bueno, entonces en la calculadora hacer todo lo que acabo de hacer sería muy complicado, muy time consuming. Si lo haces exactamente como lo acabo de hacer. Pero hay una manera más fácil. Entonces,
voy a empezar con el Texas Instrument BA2 Plus, con las mismas cifras que tenía en el Excel. Entonces, empiezo con el TI. Primero vamos a Second Data, Second Clear World. Mi primer X es 8. 8, Enter, bajo. Si solo estuviera metiendo una serie de datos, saltaría todos mis 10, pero voy incluyendo mis 10 de una vez. 4, Enter. Mi segundo X es 9, Enter. Segundo Y, 4, Enter. Ahora tengo algo raro que pasó, que tengo 0 como X en mi tercer renglón y 0 como Y. 10 como X, 8 como Y, 1 como X, 1 negativo, más menos, Enter como Y. Mi sexto X es 5, Enter. Si se fijan, siempre estoy picando Enter antes de seguir. 6, Enter. 5, negativo. Pico el botón de más menos antes de picar Enter. 4, más menos, Enter. Si ya tengo estos datos ingresados, voy a Stat. Aquí hay varias opciones. Dentro de cada menú puedo hacer Second Set para cambiar. Y lo que quiero es lineal. Flecha para abajo. Tengo 7 observaciones. Mi media de X es 4. Mi desviación estándar de muestra es 5.53. Ahorita vamos a regresar a Excel, pero si quieren anotan esta cifra para ver si concuerda con lo que vemos en Excel. Cifra para abajo, pues la desviación estándar poblacional aquí no aplica. La calculadora siempre va a calcular las dos, pero necesita saber cuál es la que nos sirve. Generalmente para retornos van a ser una muestra de una población más grande, entonces la poblacional aquí no aplica. Para Y, 2.43. 4.24 es mi desviación estándar. Así es como puedo calcular medias y desviaciones estándares muestrales relativamente rápido en esta calculadora. En la otra calculadora, primero voy a borrar mis menús de estadísticas con F y el botón arriba de F, el SST que tiene que ver con programación. Arriba de eso vemos una sigma. F sigma, ya borré todo lo que tenía en mis memorias estadísticos. Si pico una cifra, lo voy a tener en mi registro básico, mi registro base. Si pico Enter y pongo otra cifra, la primera sube y la nueva se pone en la base. Entonces, en este caso, lo que quiero hacer es poner mi Y primero. Este 4 ahorita es como si fuera X. Pongo Enter 8. 8 es mi X y el 4 subió a Y. Entonces, pongo suma más. 4, Enter 9. 4 es mi segundo Y. 9 es mi segundo X. Suma más. 0, Enter 0. Suma más. 8, Enter 10. Suma más. 1, Change Sign. Enter 1. Suma más. 6, Enter 5. Suma más. 4, Change Sign. Enter 5, Change Sign. Suma más. Ahora, abajo del 0 y abajo del decimal tengo un X promedio. Este es mi promedio de X. Arriba del botón de Store tengo algo que invierte X y Y. Entonces, primero veo X, pico el botón, este es mi promedio de Y. Abajo del decimal tengo mi desviación estándar muestral de X. Pico el botón y tengo mi desviación estándar muestral de Y. Así es como podemos calcular con la calculadora un poquito más rápido que, o sea, en los menús y las funciones que tienen las calculadoras un poquito más rápido que tratando de hacerlo un poquito más manual, a mano. Bien. Regresamos a mi Excel y vemos que, voy a expandir estos para ver los decimales, y vemos que sí son las cifras que teníamos en la calculadora. Ahora, si yo quisiera hacer una regresión completa de todo esto, podría hacer una covarianza y la varianza sobre, bueno, primero recordamos que es beta, que es correlación.
Si quisiera hacer una covarianza, sería este dato menos la media por siguiente dato menos la media. La suma de todo esto sobre n menos 1 me da una covarianza. Mi correlación es la covarianza sobre el producto de las desviaciones estándares solo voy a revisar que está bien este cálculo. Y sí, parece que está bien. Entonces, esta es mi correlación. Mi beta es mi covarianza sobre la varianza del mercado, que es pues, el X, la desviación estándar al cuadrado. Ok. Pues hacer todo esto, este cálculo en la calculadora, paso por paso, irlo sumando, lo puedes hacer, pero tienes 90 segundos por ejercicio. Entonces, yo recomiendo que no lo hagan así. Yo recomiendo que pues utilizamos las virtudes de estas calculadoras permitidas en el examen. Voy a regresar primero con el Texas Instruments y después el HP. Los datos ya los tengo en Second Data. En Second Stat habíamos visto que pues, vas bajando, ves NM, X promedio, la desviación estándar muestral, no nos importa la poblacional, y el promedio, desviación estándar muestral. Si seguimos bajando, vamos a ver alfa, tenemos beta aquí, que coincide con lo que tiene la calculadora, y si bajamos una vez más, tenemos este coeficiente de correlación. Bien, ya tenemos alfa. No tenemos que hacer ningún cálculo adicional. Si quisiéramos hacer un cálculo adicional para calcular alfa, no tenemos que hacer. Ya la tenemos. Pero sabemos que, solo para entender la lógica atrás, recordamos, no sé, secundaria, prepa, la fórmula y equals mx plus b. Aquí en finanzas vamos a hacer algo parecido, solo vamos a cambiar la notación un poquito. Y es igual a, que es la alfa, más beta por X. Entonces, pues obviamente, pequeñas sustituciones algebraicas, A es igual a Y menos beta por X. Y en este caso, mi Y promedio menos mi beta por mi X promedio me da un menos 0.3758, que es lo mismo que habíamos visto en, ¿cómo se llama?, en la calculadora, y es la misma que vemos aquí. Mi beta es idéntica y mi alfa es idéntica. Entonces, ya me dio en el Texas Instrument mi alfa y mi beta. No tengo que hacer todos estos cálculos. El HP, ya, compartió pantalla. Ok. El HP sí te lo da, pero no tan claramente. Entonces, ya tengo todos los datos ingresados. Abajo del 1 y abajo del 2, tengo unas funciones interesantes, donde yo puedo meter un dato y me dice cuál es la Y. Meto otro dato y me dice cuál es el X siquiera. O sea, si quiero saber si X es 5, ¿cuánto es Y? Pico G2. Si quiero saber si Y es 5, ¿cuánto es X? 5
G1. ¿Okay? Bueno, con base en eso puedo intuir la fórmula. Vamos a ver. Si X es 0, ¿cuánto es Y? Ahí está mi alfa. Ahora, si yo soy muy fan de utilizar las memorias en las calculadoras, pero solo cuando estamos utilizando la función de estadísticas va a hacer ruido si voy metiendo datos en las memorias en la calculadora. Entonces, si X es 0, Y es, no, pues sí voy a tener que hacer con papel y lápiz, lo cual no soy fan de esto, pero solo aquí lo voy a tener que hacer. Si X es 0, tengo un valor de Y. Si X es 1, tengo otro valor de Y. Entonces, voy a tomar este valor de Y y el otro, cuando X es 0, negativo, y la resto. Y ahí tengo mi beta. Entonces, pues es la misma beta que vimos en el otro ejercicio. Que vimos con la otra calculadora y es la misma beta que tenemos en Excel, tanto como yo lo calculé como sale automáticamente en el plot, en el trend. Ok. Ahora, si se dan cuenta, no importa si estoy metiendo un dato para calcular Y o metiendo otro dato para calcular X, tenemos el X calculado, coma R abajo del 1 y el Y calculado, coma R abajo del 2. Entonces voy a poner cualquier cifra, voy a poner 9 como X, ¿cuál es el valor de Y? Y le pico ese botón arriba del store, el XY. Aquí tengo la correlación. Pongo cualquier dato para Y, calculo en X, pico XY, aquí tengo la correlación. La misma correlación en los dos. Entonces ya tengo mi Y-intercept, ya tengo la correlación, ya tengo la beta. Pero además ni siquiera necesito la fórmula de la línea. Sí, porque si quiero saber pues, si X es 4, ¿cuánto es Y? Si X es 5, ¿cuánto es Y? Si X es 1078, ¿cuánto es Y? Me calcula todo. La fórmula ya está ahí. La calculadora ya lo sabe. ¿Y por qué será útil que la calculadora sepa algo así? Más allá de simplemente poder hacer una regresión, poder calcular la línea, de alguna forma hacer la fórmula, poder saber la correlación, las dos desviaciones estándares. Si me pide, por ejemplo, en vez de pedir las dos desviaciones estándares, me pide la covarianza, en vez de pedirme la correlación o la beta, me pidiera la covarianza, pues la correlación por las dos desviaciones estándares me da la covarianza. Y la beta por la desviación estándar del mercado cuadrado me da la covarianza. Okay. Entonces, podemos llegar a la covarianza, aunque ninguna de las calculadoras nos da la covarianza, no es tan complicado llegar a la covarianza. Pero también si estamos haciendo tablas de ANOVA, un análisis un poquito más sofisticado, pues aquí tengo una varianza en mis Y's. Voy a hacer primero Y menos su promedio al cuadrado. Sabemos que este es como si fuera un insumo para la desviación estándar, pero ahorita estamos calculándolo para otro fin y ahorita les voy a mostrar cuál. Entonces, tengo estos datos y las voy a sumar. La suma de estos es lo que llamamos Sum of the Squares Total, SST. Sum of the Squares Total. Voy a poner de lado aquí, utilizando la fórmula, que ya tengo mi alfa y mi beta. Voy a poner un estimated Y. ¿Okay? Entonces, con este alfa
más mi beta por este X. Mi beta también lo voy a inflar. Este es mi Y estimada. El promedio de Y estimada debería ser idéntico al promedio de Y. Entonces voy a hacer un estimated Y minus average Y. Sí. Estoy tomando la variación implícita en la regresión y tomo una suma de todo esto. Esto lo llamamos regression sum of the squares. Y por último, voy a tomar el actual Y minus estimated Y. Entonces tengo el actual menos el estimado. Esto lo llamamos, a ver, algo está mal. Actual, ya sé. Actual minus estimated. Y este es el sum of the squares total. Si en la tabla de ANOVA que te dan dos de estas y no te dan la última, mira, el regression sum of the squares plus sum of the squares total, sum of the squares error. Este es sum of the squares error. El regression sum of the squares plus sum of the squares error is equal to sum of the squares total. Entonces, si te dan dos de estas, puedes intuir cuál es la otra que falta. Con estos datos, el regression sum of the squares over sum of the squares total me da un R cuadrado. Que solo en regresión lineal el R cuadrado calculado así va a ser idéntico a correlación cuadrada. Y aquí vemos que es el mismo R cuadrado que tienen aquí. Después queremos un mean squared regression y un mean squared error. El mean squared regression es el regression sum of the squared over k. Para regresión lineal, K va a ser 1. Este es over k. El mean squared error es el sum of the squared error over k minus 1. Entonces, n es 7 menos 1, que es k menos 1, porque es 7, n sobre 2. Okay. Y este es el mean squared error. Después hacemos el f-test, o el f-statistic, is equal to the MSR over the MSE. Okay. Bueno, mucho de esto ya lo vamos a tener en una tabla ANOVA. Y las tablas ANOVA que vamos a ver son básicamente esta que voy a sacar. El de regresión, vamos a ponerlo en, quiero que estas sean mis 10 y estos mis X y que salgan no trabajando. Ok, estas son mis 10 y estas son mis X. Ok, ya no están cruzando. Bien. Ok. Si se dan cuenta, tenemos
el mismo correlation multiple, el mismo R-squared. Tenemos también los, este es el regression sum of the squared error, sum of the squared total. Este es el mean squared regression. Este es el mean squared error. Y esta es la prueba F. Estos son los mismos coeficientes que ya habíamos calculados. Y los chistes de este, pues es el coeficiente sobre su error típico. Y ya, básicamente, con esto sabemos las partes centrales de hacer mucho de todo esto en nuestras calculadoras. En el Texas Instruments, y en el HP. Espero que este video les haya ayudado a saber la parte matemática de fondo de todo lo que vamos a hacer en el examen. Muchas cosas que vamos a hacer en el examen van a ser simplemente interpretando esta tabla. Simplemente, well, what is the missing figure there? What is the missing figure here? How do you get to the adjusted R square? O si ya tengo todo, how to get to the F-test, etcétera, etcétera, y después hacer pruebas de hipótesis. Que deberían de leer este capítulo después del capítulo de pruebas de hipótesis, y mucho que ver con pruebas de hipótesis. ¿Es the F-test statistically significant? Aquí yo diría que pues, el variable es muy estadísticamente significativa. Quizás no así para el t-test, necesitaría ver cuál es el critical value, see which one's statistically significant o demás, pero esto en términos generales debería de ayudarles a entender dónde empezar con uno de los tópicos más interesantes de Quant, nivel 1, que se agregó en 2022. Sigue la orden, cualquier pregunta que tengan, búsquenme. Muchas gracias.